El agua ahorita está bien pésimo del río, turbio, no podemos bañarnos. Espero ansioso la lluvia para poder juntar mi agua, para lavar, para cocinar y poder bañar con agua fresca, pues. Los pueblos indígenas no están de acuerdo con las políticas extractivistas. ¿Por qué? Porque no ven que la madre tierra pueda ser una mercancía puesta a disposición del mejor postor. O sea, no ve que esto pueda traer un beneficio. Y sobre todo porque la tierra es vista como la madre. La tierra es la que nos provee de alimentos, nos provee de cubrirnos cuando lo vamos a necesitar, es la que nos provee de sol, es la que nos provee realmente de todo, ¿no? Y en los mundos indígenas, tú no te comes a tu madre, tú cuidas a tu madre. Esa idea del mundo occidental de destruir lo que te sirve es una idea que realmente va contra nuestros valores y va contra nuestra vida. Mi trabajo no es solo pensar en mi vida actual, mi trabajo es pensar en las generaciones indígenas que vienen detrás. A eso está conectado la lucha de la tierra. Está conectada al pasado y está conectada al futuro, sabiendo que lo que hacemos en el presente va a determinar o no la posibilidad de que nuestros pueblos puedan sobrevivir. Los pueblos indígenas habitan en territorios que son altamente codiciados por la economía extractiva. Son territorios que están siendo despojados de los recursos hídricos, están siendo objeto de la construcción de mega infraestructuras, de la tala indiscriminada, de la agricultura extensiva. Son territorios que han sido imaginados como terra nullius, una especie de tierra de nadie, esta figura jurídica que ha servido desde la época de la colonización, donde lo importante es explotar los recursos. Las deudas con los pueblos indígenas en la defensa de la tierra, territorio, son múltiples. Es decir, cuando se lucha frente a la economía extractiva en un lugar concreto del planeta, cuando se lucha por defender el territorio, un río, un curso de agua, cuando se lucha en esos espacios que son muy locales, en realidad el resultado nos beneficia a todos, porque de eso va la ecología y de eso va la idea de la casa común. Hay que reconocer a los pueblos indígenas su gran sabiduría, hay que pedir perdón por el gran error que ha tenido la ciencia occidental en negar esta idea de que el ser humano forma parte de la naturaleza y sustituirla por una idea moderna de la ciencia occidental que entronó un modelo de desarrollo que se basa en la explotación ilimitada de los recursos, apagando o silenciando forzosamente esa idea luminosa de la cosmovisión indígena de que el desarrollo del ser humano siempre tiene que estar dentro de los límites y de la ley natural, que es la unión de todos los elementos de la naturaleza que hacen posible la vida y la habitabilidad de la tierra, entre ellas la de la especie humana. Los cucamas vivimos, la mayoría de las comunidades están asentadas a orilla de río y cada ciertos años el río se lleva la orilla y las comunidades se trasladan a un determinado lugar, ¿no? Entonces nadie se queja de que el río está haciendo eso porque consideramos que el río es un ser vivo que se está moviendo, necesita moverse para seguir existiendo y seguir relacionándose con todo el espacio, pero también con los pueblos, ¿no? Esa es la canción de los Wembler, la danza del petrolero. Esa realidad genera una relación afectiva, íntima, entre cientos de familias que se siguen comunicando con sus seres queridos que viven dentro del río. Entonces, cuando hay una contaminación y sabes que tu familiar vive dentro del río, ya no solamente es una preocupación de metales pesados, de contaminación, es una preocupación de saber que el río es como el repositorio de todas esas historias del pueblo cucama, pero también de los miles de barriles de petróleo que se han vertido en los ríos, ¿no?
dañando todo a su paso, y también la salud de la población. Entonces, esa personalidad que tiene el río hace que se utilice el término el río sujeto de derechos, ¿no? Entonces, los cucamas no decidimos sobre el río, sino convivimos con el río y aprendemos a relacionarnos con el río y su ser, como la Gran Puragua, siendo posible un lugar habitable dentro del río, siendo la seguridad de la alimentación permanente, de poder trasladarse, de los espíritus que allí viven y que le da al río una personalidad específica, ¿no? Entonces, esa es la que defendemos los cucamas en las demandas que estamos encaminando con las federaciones, con las comunidades, con otros aliados, abogados y amigos que se han comprometido en el proceso. Si una empresa se encuentra con que quien está explotando esa entidad natural tiene los mismos derechos que ella a protegerse, a defender un posible daño y que eso no puede ser justificado por una licencia administrativa que otorguen a esa entidad para dañar, porque no se puede dañar a alguien que tiene derecho a la vida y tiene derecho a la protección, es un fortalecimiento y un avance de la justicia, pero a la vez es una medida de distribución que no admite el modelo económico capitalista porque se basa en la acumulación. Eso quiere decir que cuando llegamos a la nueva generación de los derechos de la naturaleza y ampliar el modelo de la justicia social a una justicia ecológica que por un lado fortalece la justicia social, pero por otro lado nos advierte de hay que repartir poderes y derechos no solo entre todos los seres humanos, como dice la justicia social, sino entre los demás seres no humanos que habitamos el planeta. Takalgua tiwalwe makilagun diwal dukku sikki neinuga ungiye neinuga agin ambabagan kebe pukwalo. Los seres humanos somos el último en la creación del mundo y creemos que somos el centro. Mire la gran equivocación. Y si hacemos la historia, por ejemplo, hago la historia de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, todas las historias de la humanidad, llegamos al mismo punto, todos los seres humanos, llegamos que somos hijos e hijas de la misma madre que es la tierra, que somos parientes, la humanidad. Si es así el conocimiento de los pueblos Cunadule, entonces el territorio no es un pedazo de territorio, ¿sí? Ese territorio donde yo vivo tiene una relación estrecha con todo el territorio del planeta. Cuando decimos territorialidades indígenas ya no hablamos solo de un territorio privado o un territorio de unas cuantas personas, sino de una colectividad. Una colectividad que gestiona ese territorio es el arraigo que tenemos nosotros a ese territorio. El tema de la convivencia hombre-naturaleza, no nos separamos, digamos, como en otras culturas que estamos por allá en la naturaleza, en la tierra y por allá los pueblos indígenas o las personas, no, nosotros somos uno. Y de esa manera precisamente luchamos por defender los territorios indígenas cuando ya no hablamos solamente que es, digamos, algo nomás para utilizarlo, sino del cual nosotros pervivimos todos los días la gestión con la naturaleza que llevamos y de eso se trata la vida, digamos, un pueblo indígena sin territorio es un pueblo muerto. Escena 3, toma 4, presentación de equipo. La idea del ecologismo popular, a veces le llamamos ecologismo de los pobres e indígenas,
Es una idea que ya tiene más de 20 años, con la experiencia en América Latina y en la India también, que protestan contra los daños ambientales. Pero no porque sean socios de Greenpeace o ecologistas de carnet, sino porque les está molestando su propia subsistencia y porque también está de acuerdo con sus valores sociales, por ejemplo, su espiritualidad. O sea, la economía no es circular, la economía técnicamente decimos que es entrópica, es decir, que lo que hace es perder materiales y energía y por tanto, para mantener incluso, aunque no hubiera crecimiento, nuestro tipo de economía industrial, cada vez las compañías privadas o públicas de lo mismo van a los lugares más distantes, las fronteras de la extracción, como decimos, en el Ártico, en la Amazonía, en el centro del África, les da lo mismo. A veces son grupos locales, cuando paran una central térmica de carbón, o una mina de carbón, o un oleoducto, por ejemplo, ¿no? O un gasoducto, cuando lo paran porque pasa por sus tierras, están ayudando contra el cambio climático más que todas las COPs, conferencias o más que todos los libros del mundo. Sobre el papel se habla muchísimo cada vez más de pueblos indígenas, empoderamiento, trabajo con comunidades, pero realmente estamos viendo que eso no se traduce en una mayor garantía de los derechos, mayor seguridad, mayor respeto a la forma en que estos pueblos indígenas, estas personas están poniendo el cuerpo, poniendo la vida por proteger algunas de las zonas más biodiversas del planeta. Como explica nuestro compañero Mordecai Ogada, la forma en la que las culturas indígenas y las zonas más biodiversas del planeta han continuado siendo tales hasta nuestros días es precisamente por esas relaciones con el entorno, no es casualidad. Sabemos que las sociedades mayoritarias basadas en la globalización y en la expansión capitalista e imperialista de los países europeos, de las colonias europeas, la propia cultura de estas sociedades está muy basada en la explotación de los recursos finitos de un planeta en colapso. Son hechos culturales, ontológicos, de cómo nos explicamos el mundo y lo que existe y, bueno, y cómo medimos eso, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de las culturas indígenas, también por las zonas en las que se han desarrollado estas culturas, donde hay mayor biodiversidad, más floraciones todo el año, ¿no? Esto deriva en que esas culturas que han vivido en zonas distintas, con realidades distintas, con también un medio ambiente diferente, estén más basadas en el agradecimiento, en culturas de reciprocidad. Hablamos de una diversidad absoluta, pero sí que es verdad que podemos generalizar. Si hablamos de que el 80% de las zonas más biodiversas del planeta están en territorios indígenas, bueno, preguntémonos por qué es esto. En el plano ecológico hay una filósofa que a mí me encanta que se llama Isabel Stengers, que dice que estamos en un momento caracterizado por la intrusión de Gaia, ¿no? Con esto de la intrusión de Gaia, ella señala el hecho de que queramos o no queramos, ya nunca más se va a poder dejar de contar en el discurso económico y político con la naturaleza, ¿no? Incluso la gente que es negacionista no va a poder dejar de hablar de abastecimiento de agua, no va a poder dejar de hablar de catástrofes naturales, no va a poder dejar de hablar de olas de calor o de incendios, ¿no? La intrusión de Gaia es ese momento en el que la naturaleza se hace presente a través de los desequilibrios que han sido generados fundamentalmente por los metabolismos económicos, ¿no? Y es un agente político, es un agente económico con el que no se puede negociar. Ahora mismo nos encontramos en un punto crítico en la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos estado en una situación tan crítica de poder decidir si vamos en un rumbo catastrófico o vamos en un rumbo de crear un futuro digno para todo el mundo.
La situación es que vamos en una mala dirección ahora y eso no es algo nuevo, lo llevamos sabiendo desde hace muchas décadas, desde los primeros informes científicos de hace más de 50 años que certificaban de que existía un cambio climático causado por el ser humano. Esto lo dice el IPCC, que es el grupo de expertos del cambio climático de la ONU, y ahí recogen todo el consenso científico sobre la crisis climática, y lo que dicen es que incluso con todas las políticas que están implementando los países, vamos en muy mala dirección, en torno a 2,7 grados para final de siglo. Y eso es catastrófico porque se están activando muchos puntos de inflexión, que eso hace que el planeta Tierra entre en una dinámica de que va a aumentar la temperatura por sí solo. Y eso es una realidad y está ocurriendo con el deshielo del Ártico, está ocurriendo con el permafrost, que a medida que se descongela el permafrost emite metano y acelera el cambio climático, y ahora recientemente han sacado los últimos informes sobre la AMOC, que es la corriente oceánica que hace que Europa esté en una temperatura cálida que no le corresponde con su latitud, y lo que han mostrado las evidencias científicas es que está debilitándose y que está en riesgo de colapso. Lo que está sucediendo, es decir, los impactos del cambio climático en cuanto a eventos climáticos extremos, sequías, incendios, dificultades de las cosechas para poder llegar a fructificar, o los impactos, por ejemplo, del declive de energía y de materiales, aunque se suele decir que afectan a todos los cuerpos, se suele decir el cambio climático nos iguala a todos, como la pandemia, pero lo cierto es que en el continente africano, en Abya Yala, es decir, la llamada América, después de la colonización, digamos que los impactos son muchísimo más fuertes. Aquí hay que partir de la idea de que los beneficios económicos de las grandes corporaciones se sustentan de forma sistemática sobre impactos socioambientales en los territorios y sobre vulneraciones de derechos humanos. Y las empresas transnacionales del IBEX 35 no son ajenas a estos procesos. Además, en este contexto digamos, de agotamiento de recursos energéticos y de cambio climático, de emergencia climática, el sistema trata de dar una salida a eso profundizando el capitalismo verde y digital, es decir, las soluciones que se nos plantean desde el sistema es una profundización de este modelo que desde luego no cuestiona sus bases, ¿no? de cuál es el modelo de producción y consumo que sustenta todo eso, y ahora vemos cómo esos megaproyectos cambian algunas de sus características pero no su naturaleza, ¿no? Vemos cómo se han incrementado mucho los conflictos socioambientales asociados a megaproyectos de energías renovables como eólicas y solar fotovoltaica. Vemos cómo se incrementan también mucho los conflictos asociados a proyectos mineros que tienen que ver con la extracción de materiales que en ese contexto de capitalismo verde y digital resultan estratégicos, como el litio, el níquel y otros materiales, y vemos cómo se generan conflictos socioambientales en todo el territorio. Miramos esta marcha de los indignados de Medellín, de la resistencia urbana de Medellín. Ahí es donde se marca fundamentalmente ese despojo que la colonia va a reforzar, que la república va a institucionalizar y que el siglo XX va a tratar de utilizar a su favor para un enriquecimiento de una élite, tanto nacional como internacional, sumamente pequeña. La defensa de los pueblos indígenas por su territorio tiene entonces una relación histórica que va conectada con los pueblos, con sus identidades, que va conectada con sus idiomas, que va conectada fundamentalmente con algo que es clave para los pueblos indígenas, la subsistencia. Los pueblos indígenas fueron siempre autosostenibles. Siglo XX transforma y quiebra totalmente esa autosostenibilidad alimentaria que se había logrado mantener. Aquí hay una pérdida y un control de los medios de vida, de los medios de sostenibilidad. Huehuetenango es un ejemplo con la mina Marlin y el despojo que ocurrió ahí. La mina llegó sin la aceptación de la población, extrajo todo el oro que pudo, se marchó y dejó a la población en conflictividad. En todos los territorios el tema de recursos está lleno de conflictividad social, precisamente porque son los espacios de vida que los pueblos indígenas tienen.
Los pueblos indígenas de Colombia y del mundo estamos ubicados en territorios estratégicos, en territorios donde hay muchas riquezas, mucha diversidad, y es esto precisamente lo que nos pone en riesgo, porque estamos expuestos a los intereses y a la explotación que plantean estas otras miradas del capitalismo. La principal amenaza es el capitalismo, ese pensamiento de que la tierra es una mercancía para explotar, para vender. Y con esto, bueno, al territorio llegan muchas situaciones como la presencia de grupos armados, el narcotráfico, el reclutamiento a las y los jóvenes, las amenazas, el desplazamiento y los asesinatos que lo vivimos en el día a día. Es decir, hay una agresión sistemática contra los procesos y especialmente las personas, líderes y lideresas que representan estos procesos de resistencia y de lucha por el cuidado y la defensa del territorio. Es el territorio el que está en disputa. Un modelo de conservación que también habla de la importancia de preservar la naturaleza, de proteger el medio ambiente, pero que olvida de esta manera a los defensores de la tierra, a quienes están poniendo el cuerpo para defender los bosques, pues en sí mismo demuestra lo racista que es, ¿no? Tenemos que tener claro que la conservación de la naturaleza es una industria multimillonaria, pero de nuevo aquí entra esa separación que se ha hecho desde las culturas mayoritarias de naturaleza y seres humanos. Se repite una y otra vez una imagen romantizada y falsa de la naturaleza desprovista de las personas. Esto no es real. Si vemos la mayor parte de los territorios más biodiversos del planeta, sabemos, por ejemplo, el Amazonas, el Serengeti, tantos otros, Yellowstone, sabemos que han sido territorios ancestrales indígenas que estas personas han manejado, gestionado y también dependido de ello. Entonces, realmente cabe mucha crítica a un modelo de conservación que repite una y otra vez lo importante que es, por ejemplo, defender al rinoceronte blanco, pero es incapaz de entender las violencias que están recibiendo los defensores de la tierra. Y no solo eso, sino en la mayoría de los casos ser parte activa sobre la violación de derechos de estas personas. Muchas gracias. Pienso que es muy injusto que usted fue encarcelado simplemente porque defendió el río sagrado. El río Caabón es sagrado para el pueblo maya Erchi y tiene un recorrido de 195 kilómetros. En el 2014 empiezan a desviar el río, a canalizar el río. Llega una empresa que se llama Cobra ACS e inicia a desviar el río Caabón. Un aproximado de 50 kilómetros han desviado de este sagrado río. Lo mata completamente, de esos 50 kilómetros lo lleva en canal, en túnel y luego lo sueltan con fuerza. Y esta fuerza del agua mueve las turbinas, que es para producir la electricidad. Y es una electricidad que tampoco es para las comunidades quechíes que vivimos alrededor o que estamos en el territorio. Solo los cables pasan sobre muchas comunidades y comercializan esta electricidad en otras ciudades o en otros países como México. Y sobre eso pues quitan las tierras, desalojan comunidades que son del pueblo maya Erchi. Víctima Guzmala. Y gancho, si nama limita, nama luak, arpimo, cheta, arquia, nama luichul mo anda, nama lima puna eta, Nelson. La conclusión que llegan los emberas es que venimos a este planeta a cuidar la tierra. O sea, todos los pueblos originarios dicen que vienen a cuidar la tierra. Bueno, entonces los abuelos dijeron, los sabios, bueno, si es así, entonces pregunte ahora si la educación que llegó a nuestros territorios está cuidando el territorio.
todos respondieron que no. Al contrario, la educación ha sido en contra de la tierra. Sanar la tierra supone muchos retos a la vez. El primero de los retos es entender que nosotros, como especie humana, no somos en ningún caso el centro de la creación, ni de la producción, ni del consumo, ¿no? Tenemos que bajarnos de ese pedestal al que nosotros mismos nos hemos subido o nos han subido durante muchos siglos y entender que somos una especie más, que somos exactamente igual de vulnerables y tenemos exactamente los mismos compromisos y responsabilidades con la tierra que tienen el resto de las especies. Somos una especie más. Pues no se trata de imponer una forma de vida o un pensamiento que para, digamos, la sociedad que está fuera de los territorios puede ser muy distinta y muy distante, ¿no? Pero yo creo que cada sociedad, cada pueblo, cada comunidad tiene su saber, tiene sus formas de vida que han sido más naturales, más adecuadas a su entorno. Y yo creo que el aprendizaje mayor es entender que los recursos naturales no son infinitos, que se agotan y que es necesario cuidar lo que tenemos para garantizar la vida de otras generaciones. A nosotros nos han enseñado nuestros abuelos y abuelas que el territorio es una herencia,